Hoy 8 de marzo celebramos la memoria litúrgica de un gran santo que nació en Portugal, pero vivió sobre todo casi toda su vida en Granada, en España, en el siglo XVI. Este santo se llama San Juan de Dios. San Juan de Dios. De familia humilde, trabajó como pastor de ovejas en el campo. Luego entró en el ejército, hizo el servicio militar. Y ahí sufrió bastante en el ejército porque casi lo matan. Lo habían condenado a muerte. Lo habían condenado a la horca por un error en el trabajo. Resulta que le habían encargado a San Juan de Dios que cuidase un depósito con armas. Y él lo hizo mal, se desconcentró, se despistó, no estuvo atento y por esa razón vinieron unos enemigos y robaron las armas del depósito. Entonces lo culparon a quien estaba encargado de cuidar ese lugar y lo condenaron a muerte, a la horca, a San Juan de Dios. Pero finalmente no murió, logró que alguien se apiadara de él. Dejó entonces el ejército, el trabajo como militar. No era lo que le gustaba, no era para él. Y en Granada empezó a trabajar vendiendo libros y empezó a hacer caridad ahí al mismo tiempo con los más pobres. Y de hecho, en una ocasión, cuenta la historia, estaba sirviendo a un niño pobre, estaba haciendo caridad con él y este niño le dijo: Granada será tu cruz. Bueno, entendió tiempo después San Juan de Dios que en ese niño estaba Jesús. Jesús le estaba anunciando o profetizando cuál sería su futuro, ¿no?, en relación con esa región de España y con el trabajo que luego emprendería allí mismo nuestro santo San Juan de Dios. En una oportunidad fue a Granada un sacerdote, un gran predicador, estaba haciendo una misión. Este gran predicador se llama San Juan de Ávila. Y bueno, lo estaba escuchando. San Juan de Dios estaba ahí escuchando la predicación, el sermón, digamos. Y quedó impactado, transformado, cuando escuchó a Juan de Ávila hablar sobre el pecado, lo horrible del pecado, lo terrible del pecado y la necesidad del arrepentimiento, de la conversión. Eso le tocó especialmente el corazón a Juan de Dios. Y empezó un proceso de conversión a partir de ese momento, una conversión muy profunda. Se confesó,
con este predicador, con Juan de Ávila, y después empezó a circular por las calles pidiendo limosna, viviendo pobremente y mostrándose públicamente como un gran pecador. Bueno, esto que empezó a hacer él en las calles de Granada, a muchos les pareció exagerado, muy chocante, esto de andar por las calles de esa manera, pidiendo limosna, hablando de la conversión, o gritando por las calles: yo soy un pecador, soy un pecador. Él lo hacía porque sintió que debía imponerse actos de humildad o de humillación. Hacer eso a la vista de los demás era humillante, ¿no? Vivir de esa manera y andar por las calles, bueno, pidiendo limosna y gritando: soy un pecador, era humillante. Pero él vio que necesitaba de eso, ¿no? De ese remedio de la humildad para curarse de sus pecados. Se impuso esa penitencia humillante, se la impuso. Pero bueno, no todos entendieron esto y entonces empezaron a considerarlo un loco. No estaba loco San Juan de Dios. Parecía un loco, pero no era loco. La gente lo trataba como loco, con lo cual lo internaron en un manicomio y allí sufrió también mucho, porque quienes estaban a cargo de ese lugar, de ese nosocomio para locos, para dementes, le pegaban mucho. Se consideraba que pegándole al enfermo, pegándole al loco, era una manera de aplacarlo, de tranquilizarlo. Le pegaban. Y él aceptaba también esos golpes y los ofrecía a Dios y, bueno, los aceptaba como parte de ese proceso de crecimiento en la humildad que él tanto buscaba, ¿no es cierto? Él quería crecer en humildad, quería ser humillado. Bueno, luego se dieron cuenta que en realidad no estaba loco, sobre todo al ver cómo reaccionaba con tanta mansedumbre, con tanta paz frente a las golpizas. Y fue el mismo Juan de Ávila, aquel que lo ayudó en su conversión, aquel que lo confesó, quien fue a visitarlo al hospital psiquiátrico, al manicomio, y le dijo: bueno, basta, ahora ya no hace falta que te impongas esta penitencia de la humillación, aceptando los golpes o aceptando que la gente te tenga como un loco. Ya basta con eso. Ahora Dios te pide otra cosa, le dijo este otro sacerdote, guía espiritual de Juan de Dios. Le dijo: Dios ahora quiere que dediques tu vida a los enfermos y a los pobres, especialmente
a aquellos enfermos que padecen enfermedades psiquiátricas. Pues bien, entonces San Juan de Dios, ¿qué hizo? Salió de ese lugar y él mismo fundó un hospital psiquiátrico. Él mismo fundó un lugar para atender a personas con enfermedades mentales, especialmente personas pobres, que además tenían o padecían de patologías mentales, psiquiátricas. Él empezó, iba por las calles pidiendo limosna para poder sostener este proyecto. La gente empezó a ayudarlo. Otras personas, otros muchachos, hombres, empezaron a sumarse a este proyecto, se fueron consagrando a Dios en esta orden religiosa fundada por San Juan de Dios, la orden de los hospitalarios, así llamados, los hermanos hospitalarios de San Juan de Dios. Y esto lo hizo porque, estando él mismo encerrado en ese lugar, tenido por loco, él mismo se dio cuenta el maltrato que sufrían los dementes o los locos. Y es por eso que él quiso cambiar la manera de tratarlos, no a golpes, sino con amor, con mucho amor, con mucha caridad. Porque él decía que lo primero que hay que hacer con los enfermos es curar el alma de los enfermos, tratarlos bien, con amor, y no simplemente encerrarlos o golpearlos, o ni siquiera solo con medicina. Bien, murió San Juan de Dios joven, a los 55 años, en el año 1550. Sufría terribles dolores corporales, artritis, porque una vez se tiró el agua fría para salvar a una persona que se estaba ahogando y el agua estaba muy fría y bueno, eso lo afectó en el cuerpo, en los huesos. Tenía las piernas dobladas a causa de la artritis. Y murió entonces a esa edad. Este hombre, cuya conversión a Cristo fue notable, impactante, y que además empezó esta obra magnífica de caridad, de misericordia, de cuidado de los pobres y de los enfermos psiquiátricos, obra que se mantiene y está presente hasta el día de hoy. En muchos países del mundo están los hospitalarios con este carisma de atención a los enfermos psiquiátricos. Pues bien, que podamos también nosotros, como este hombre, San Juan de Dios, tener compasión, mucha misericordia con los pobres, con los enfermos, la misma misericordia que Dios ha tenido y tiene con nosotros. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Juan de Dios ruega por nosotros.